Saludos a todos, muy buenas noches. Qué placer daros la bienvenida a esta hora de cultura, a esta hora de actualidad y a esta hora de noticias que nosotros hace 8 temporadas bautizamos Quinto Evangelio. Estamos a 37 días del miércoles de ceniza. Se nota porque es el último programa de enero y en el que vamos a hablar de una disciplina fantástica, de un arte y de un arte que creo no hemos ponderado lo suficientemente bien. A lo largo de la jornada vamos a tener oportunidad de tratarlo. En este 27 de enero de lluvia en Granada se nos ha hecho la luz y hemos contado 1247 días para que la luz sea plena. Felicidades, Zaidín. Vuestra reina va camino de hacerse todavía más verdad ese 27 de mayo de 2028. Y con estas, el saludo de siempre, el saludo obligado al genial Francisco Charlie. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver a recuperar nuestro formato habitual de estudio. Que no estábamos mal la semana pasada, Estábamos magníficamente, imposible estar mejor. Bueno, pues tengo muy buenas noticias. A ver. Porque dejaremos más veces el estudio, ¿eh? Vale. Dejaremos más veces el estudio. Lo primero que vamos a hacer, si os parece, es darle paso a Emilio Caro y darle paso a los doctores Palomino y Galán. Lo que vamos a aprender es el gótico en Granada, con frases mortuorias y fantásticas, sentencias de Emilio Caro. Y os proponemos un debate, cómo lo han interpretado Isaac Palomino y Venancio Galán. ¿Manos juntas o separadas en nuestras dolorosas? Aquí comienza la cultura según Quinto Evangelio. Como ya comentamos en su momento, de alguna manera, el gótico vino a morir a Granada. Son escasos los edificios que están realizados completamente en este arte y algunos de ellos parcialmente. El mejor representado, sin duda, es la Capilla Real, donde se conservan algunas obras de carácter gótico, concretamente las portadas escultóricas que da a la Catedral de Granada, y en la que se representa la adoración por parte de los magos, la Epifanía, unas esculturas del escultor Jorge Fernández. Algunos artistas góticos vienen a trabajar a Granada en la constitución de estos templos, pero son obras de carácter tardío y ya muy aproximadas al arte del Renacimiento. Voy a destacar, sin embargo, obras como el Crucificado de San Agustín, que pese a ser obra de un artista renacentista, de Jacobo Florentino, guardan una enorme tradición de carácter castellano en cuanto a la crudeza de la representación de la anatomía del Cristo, que pese a ser muy hercúlea, muy romana, digamos de alguna manera, tienen esta imagen de patetismo propia del gótico. Esculturas góticas fundamentalmente vinieron de otras latitudes, llegaron a Granada bien traídas por los Reyes Católicos o bien traídas por los cristianos que vinieron a poblar estas tierras. Excepcionales muestras de este arte serían, por ejemplo, el crucificado que hoy se conserva en las Comendadoras de Santiago y que perteneció a Fray Hernando de Talavera. Los Reyes Católicos también trajeron a Granada la Virgen de Ruperto Alemán, la conocida como Virgen de la Alhambra, que durante muchos años la escultura original presidió la Puerta de la Justicia de la Alhambra y se sustituyó por una reproducción hace años, quedando el original en el Museo de Bellas Artes de Granada. Artistas, como decía, renacentistas, de primeros del Renacimiento, guardan aún algunos gestos absolutamente góticos. Me refiero a la figura de Felipe Bigarni, que es un artista de finales del XV, principios del XVI, que anda camino de ambos estilos. Su obra del retablo de la Capilla Real podría considerarse un buen ejemplo del gótico tardío granadino. Mi corazón está dividido en 3 partes iguales: Venecia, París y Granada.
Horace Walpole, escritor y primer ministro británico. Yo prefiero que el autor conciba, no hay otra cosa. Si el autor en el siglo XVII ha concebido una virgen con las manos separadas, se tienen que quedar las manos separadas, porque así es como él la concibió. Y si la concibió con las manos entrelazadas, lo concibo así también. Tenemos esa lucha, es que esto es granadino. Bueno, granadino no solo son las manos entrelazadas, son las manos oferentes, y eso se nos ha olvidado. El tener a una Dolorosa, que nosotros en la escuela granadina no las tenemos tan presentes, justamente abriendo las manos y ofreciendo el cuerpo del Señor, pero también en su soledad, no hay que olvidar, ¿no?, que eso es muy importante. Si es verdad que es lo que el autor conciba, no que lo que la gente queramos o veamos mejor. Si es verdad que, bueno, por desgracia llegó una moda, esa moda hizo que las imágenes se villanizaran, pero bueno, ahora mismo los autores del momento, los que están creando, pues están concibiendo un poco más esa manera de recoger a la Virgen y de entrelazar las manos. Pero yo siempre seré partidario de el origen. Personalmente a mí me gustan muchísimo las manos juntas, pero verdaderamente me tengo que atener a la voluntad del artista. Ya comentaba Venancio en su momento, creo que en ese punto coincidimos mucha gente del mundo de la historia del arte, en que lo primero es considerar y respetar la creación del artista. Si la imagen se genera o se crea con un tipo de manos, por algún motivo concreto, pero no tenemos que desdeñar para nada que en Granada también se generan una serie de imágenes con manos abiertas. De hecho, aquí tenemos un ejemplo perfecto, esta Virgen de los Dolores del Carmen, donde esas manos abiertas no van a representar solamente el modelo de la Virgen oferente o el modelo de esas manos para portar iconos o elementos de la pasión. No olvidemos que tendremos desde principios del siglo XVII la creación de obras de la Virgen con manos, con brazos articulados, imágenes autómatas que van a servir para el teatro sacro de la pasión y que no pueden llevar esas manos entrelazadas, puesto que no dan el juego suficiente como debieren en sí esas manos abiertas y planas. Y ahora sí, dos invitados de excepción para hablar de uno de los frutos más extraordinarios que finales de 2024 nos ha dado Francisco Charly y que por mucho tiempo seguro nos va a dar muchísimas felicidades. Que nos ha estado dando permanentemente. Bueno, es cierto, no en vano, es muy verdad. Decía en tu presentación que vamos a hablar de arte. Sí, señor, vamos a hablar de arte, y un arte con que dos artistas, claro. Para muchos es menor, para mí desde luego es fundamental, porque a la disciplina creativa se le suma la capacidad de convertirse en la notaría de la historia. Efectivamente. Fotografía cofrade con quienes representan extraordinariamente la misma. Tengo el inmenso placer de felicitar y saludar a alguien cuya contribución hace 8 años, generosa, altruista, desinteresada, a veces ya hasta bochornosa por su capacidad de entrega, Antonio Orantes nos viene ilustrando. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, es que tienes que estar en casa porque sin ti, que sería de Quinto Evangelio. Muy agradecido. Y por supuesto, el cartelista que fueron 2024, genio absoluto que lleva tatuado el nombre de Soledad en su pecho y también tantas y tantas cosas, escenas cofrades. Mi querido Pablo Córdoba, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. A bocajarro, ¿qué es Foco Granada? A bocajarro, ¿por qué la fundación de la Asociación de Fotógrafos Cofrades Granadinos, Antonio? Bueno, pues Foco Granada nace para intentar aglutinar y asociar a todos los fotógrafos cofrades que tenemos aquí en la ciudad de Granada. Hacer defensa de la fotografía cofrade y luchar por esta disciplina tan bonita. ¿Qué os ha llevado a crear este ente aglutinador, nos dices, del mundo de la fotografía? Bueno, pues hemos estado viendo que ya había asociaciones igual muy parecidas en otras ciudades, en otras capitales, como en Córdoba, creo que también en Almería, en Jerez, en
en algunas capitales, y aquí estábamos muy dispersos. Hemos pasado una época en la que los fotógrafos cofrades hemos estado un poco también como muy separados en diferentes grupos. Estaban los clásicos de toda la vida, los maestros, como yo los llamo, estábamos los que empezábamos, luego ha llegado un grupo de jóvenes también, arrolladores, aportando mucho a la Semana Santa y a la fotografía cofrade, y hemos querido pues estar todos juntos para darle un sentido de no solo de unión, sino también de educación a las cofradías y a los fotógrafos. ¿Estas eran las motivaciones, Pablo, y los objetivos? Yo voy a añadir una cosa que ha dicho Antonio. Yo también creo que surge por una necesidad. La fotografía se está viendo en los últimos años devaluada, muy devaluada. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Y nosotros mismos... ¿Devaluada en qué sentido? En el sentido de que hoy en día una fotografía parece ser que la hace cualquiera. Y una fotografía detrás lleva un trabajo, lleva un estudio, lleva una dedicación. Por cierto, Pablo, Antonio, perdonadme, la fotografía se estudia en las universidades. La fotografía se estudia en la historia del arte, es una asignatura de la historia del arte. Es decir, que es arte. Como se estudia la pintura, la escultura, el arte decorativa, el mobiliario. Como se estudia la arquitectura, como se estudia el arte antiguo, se estudia el arte contemporáneo. Y en Granada tenemos la escuela de fotografía más antigua de España. Tiene unos 110 años, 108 creo. Yo estudié en la Escuela de Arte Pública de Granada, y la Escuela de Arte Pública de Granada fue la primera escuela de fotografía que hubo en España. Yo pude vivir el centenario cuando estaba estudiando allí, hice las prácticas durante el centenario, vinieron fotógrafos de muchísima calidad a hacer conferencias y demás, o sea que tenemos la escuela de fotografía más antigua de España aquí en nuestra ciudad. Claro, Francisco Tele, porque pareciera que hay otras disciplinas artísticas que son mayores que otras, unas que otras. La arquitectura le gana a la escultura, oiga, depende, ¿no? Para que esté... Y pareciera que en esta ciudad, cofrademente hablando, la pintura es superior a la fotografía. Así lo entiendo, que os motiva a demandar foco Granada. Esto es lo que venías a decir, ¿no, Pablo? En cuanto a la devaluación que vosotros entendéis que en un momento dado ha llegado a padecer la fotografía cofrade. Que parecía y que parece, porque... Hoy en día, y nosotros tenemos mucha parte de culpa, los propios fotógrafos, lo hemos hablado en varias ocasiones, nosotros hemos devaluado nuestro trabajo regalando trabajo de calidad. Claro. Que no todas las fotografías... Concurso a 50 euros el ganador. Incluso gratis. Y gratis. Sí. A mí me duele más 50 euros. Sí. A Pago nosotros, 1.500 por una pintura y 50 euros al ganador de un concurso. Se puede empezar por 50. El comienzo está ahí, ¿no? Ya está esa semilla ahí sembrada. Francisco está le cobra por programa 1.000.000 euros. De ahí no se baja. Porque pago 50 y no viene. Bueno, pues el comienzo está. Teníamos grandes cofradías que no daban nada, te daban tu foto enmarcada o te daban un pergamino. A mí me ha dado tremenda pereza. Fotografía. Sí, claro, mi propia fotografía, que yo ya la tengo, la conozco y me he pasado horas trabajándola en el ordenador, pero yo entiendo que algunas veces lo hacen incluso con mucho cariño, ¿no? Por darte un detalle, pero claro, no se come de eso, no se paga la luz, no se pagan las baterías, no se pagan las tarjetas, el tiempo que trabajas una fotografía no se paga con un cuadro. En algunas entrevistas nos decías que en una Semana Santa podías haber andado 25 kilómetros. Y más. Y nos decía Pablo, al día. Claro. Sí, más. Y nos decía Pablo Córdoba el año pasado que en torno a 14.000 instantáneas por Semana Santa. Sin correr mucho. Sí. Para acabar con 50 euros en un concurso. Con suerte. Para acabar con 50 euros, ya no es el simple hecho de los 50 euros, es el reconocimiento a ese trabajo, no es lo económico. Un cuadro, sabemos que hay pintores que piden hasta 2.000 euros por una pintura. Sí, claro. Pero se le valora ese reconocimiento, bueno, trabajo, ese esfuerzo. Si Juan Díaz Losada me pide 6.000, los pago, porque los vale. Pero Juan Díaz Losada, ya está. Nosotros no pretendemos 6.000 euros, pero sí que por lo menos se nos reconozca. Vamos a empezar por eso, que se nos reconozca el trabajo. Pero yo creo que el debate debía centrarse, Francisco Charlie, de otra manera. En la utilidad, en lo que sabemos, en lo que entendemos que debe ser un cartel. Porque muchas veces pensamos que como 7 capitales andaluzas tienen una pintura, Granada ha tenido que caer en la pintura, cuando nos destacábamos por ser precisamente originales y por practicar un género que yo creo desde Torres Molina en adelante ha dado frutos maravillosos en esta ciudad. Ese proceso que comenta David es algo en el que va en ese sentimiento que tiene el mundo cofrade de los fotógrafos en cuanto a la percepción de su obra. Yo como fotógrafo creo... ¿Entendéis que hay una rivalidad?
no hay rivalidad entre los fotógrafos y los pintores, pero sí se ha generado una rivalidad por parte de las instituciones. Es decir, en el momento en el que Federación intenta, por ejemplo, contentar a todos. Claro, contentar a todos y empieza a devaluar la fotografía o a darnos un poco de lado, en ese momento pues sí empezamos a sentirnos un poco mal, ¿no? Y por eso también queremos luchar todos conjuntamente en poner en valor esa fotografía. Han sido muchos años en los que hemos tenido a grandes fotógrafos como son Lirola, que en paz descanse, Fernando, Eusebio, tantísimos otros que han dado gratis su trabajo para que Gólgota salga adelante, gracias a esa fotografía, para que la cartelería cofrade en Granada fotográfica haya estado, días de horarios, pregones, ha sido todo, absolutamente todo, y bueno, horarios y pregones a lo mejor entraban dentro del concurso y tenían un pequeño premio económico, ¿no? Pero ya no solo en lo económico, que no quiero que se centre todo en que es todo económico, sino en ese valor que hay que darle también a la fotografía. Y algo que era tan distintivo, como habéis dicho, de Granada. Se están dando debates en otros programas de otras ciudades, como en Jerez, por ejemplo, donde están cansados de la pintura de los carteles pictóricos. Es que yo creo que esto deberíamos dejarlo muy claro, ¿no? Aquí no se trata de que la pintura o la fotografía entren en liza. Aquí lo que se trata, evidentemente, es que sepamos que es un cartel. Y si para hacer publicidad, anuncio, publicidad, ya está, no hay más descripciones, ¿eh? El que quiera entrar en discusiones, no hay más debate. Si una disciplina es mejor que la otra. Porque yo no veo a ninguna administración, a ninguna institución, a ninguna empresa, a ningún comercio, a ningún negocio haciendo pintura. Oiga, vendo mi coche, pínteme un cuadro que lo voy a vender. No. ¿Esto hay que contarlo en 2025? Sí. Madre mía. Sí. Madre mía. Sí, hay que explicarlo. Y pues eso, se mezcla mucho una obra artística, una obra pictórica, y al igual que todas las fotografías no valen para ser cartel. Claro. Es decir, todas las fotografías no anuncian un evento cofrade. Entonces, nos gustaría pues eso, ayudar a las cofradías a entender cuál es nuestra forma de trabajar, cuál es nuestro fin, qué puede ser un buen cartel, qué no puede ser un buen cartel. Y asesoría, está claro el posicionamiento de vosotros, de los fotógrafos, también de la institución que acaba de ver la luz, de Foco Cofrade. ¿Cuál es el proceso, cuáles son las líneas de trabajo a seguir para llegar a hacer consciente al cofrade de cuál es el nivel fotográfico cofrade? Yo creo que la asociación lo que va a intentar es reeducar a la ciudad, reeducar a las hermandades y a los propios cofrades. Se están preparando proyectos como un curso de formación ahora con la hermandad de la Burra. Se van a convocar una exposición ahora en pre-cuaresma, donde se quiere hablar del sentimiento cofrade, no dedicarnos a lo que es los pasos, ¿no? Que no se nos encasille en que la fotografía es el titular, la titular, no, sino el cortejo, el ambiente, claro. Todo ese sentimiento que genera la Semana Santa, no solo en los cortejos, sino incluso en la gente que está contemplando ese cortejo. Vamos a hacer un alto en esta entrevista generosísima, en este debate extraordinario que lo está haciendo pensar, porque vamos a irnos al mejor momento cofrade de la historia granadina. Nos lo trae Miguel Luis, y a continuación la doctora Carmen Bermúdez habla de lluvia, de plásticos o de capotes, de las protecciones en definitiva, y nos corrige un error, una creencia falsa en un día tan importante como el de hoy, el Día del Conservador y el Restaurador. Gracias, Carmen, y a todos vosotros que hacéis el bien, que sois los enfermeros y los médicos del arte, de nuestro patrimonio cultural. Gracias y felicidades en vuestro día. Vamos a ello. El siglo XVIII va a mantener todo el esplendor barroco de las cofradías granadinas y españolas en general. En Granada, además, coincide con el episcopado de un arzobispo emblemático que es Martín de Ascargorta. Él está a caballo entre la última etapa de los Austrias y la primera de los Borbones. Y es una época económicamente de bonanza, quitando la guerra de sucesión, que lógicamente pues una guerra siempre afecta a la vida normal de un país y de qué manera, pero es una época de bonanza económica y de eclosión artística, y esto se va a traducir en el incremento
de imágenes, de enseres, de insignias en las cofradías. Efectivamente, las cofradías, la Andalucía oriental al menos, van a empezar a incrementar su número de pasos. Y esto lo vemos muy bien pues, en Jaén o en Granada o en Loja, y dentro de una misma cofradía se pueden crear incluso distintas subcofradías, o hoy llamaríamos cofradías filiales, ¿no?, para atender al paso concreto. Y esto va a permitir que desarrollen todo un programa iconográfico de la Pasión. Esto que en Granada había estado reservado a la Hermandad de la Pasión, de la Sagrada Pasión de Cristo, del Convento de la Trinidad, va a aparecer en otros casos, y va a aparecer también el paso de misterio, y ahí tenemos los grabados que conservamos, que son 18 escos del paso de Jesús de las Tres Caídas. Pero no solo esto, vamos a encontrar pasos simbólicos, el triunfo de la cruz o el triunfo sobre la muerte, o estoy pensando en Motril, el sacrificio de Isaac. Estos pasos simbólicos van a formar parte bien con imágenes o bien con personajes, con figurantes de nuestra Semana Santa. Y es el momento en que aparecen los patriarcas, los apóstoles, las mujeres del pueblo de Israel y también otros elementos profanos como pueden ser los soldados romanos, las sibilas. Desde luego el esplendor barroco va a venir en la primera mitad del siglo XVIII como no se había conseguido antes, porque a las formas propias de procesionar, muy amparadas por el pueblo, se va a unir una época económicamente buena para una Granada que por fin, como bien has dicho, empieza a recuperarse. Yo diría que no solo ya del siglo XVII, que el siglo XVII en sí no fue muy malo, sino desde la época de la desaparición de los moriscos. Granada es incomparable, una ciudad de misterio y leyenda, y no existe contrincante capaz de aturdirla. George Steiner, escritor y profesor de Harvard, Princeton y Oxford. Bueno, esto es un problema, el famoso problema de la lluvia, siempre es bastante controvertido, porque también hay contradicciones. Hay gente que ha lanzado alguna serie de teorías o de conceptos porque están en contra, por ejemplo, de los plásticos y optan porque no se pongan los plásticos. Si no se me pasa, explicaré el concepto que se tiene de por qué no se debe poner un plástico, y es porque dicen que crean microclimas que son perjudiciales para la obra. No es cierto, son microclimas beneficiosos para la obra. Pero sí es verdad que cada uno puede contemplar la conservación de las obras cuando llueve como estime oportuno, cada uno lo puede hacer de determinada manera. Ahora es verdad que se han puesto de moda los capotes, podrían ser transparentes a lo mejor para que se vea la obra. Quizá a lo mejor recurriendo a ese recurso, valga la redundancia, de lo que es el misterio de una reliquia, es pues yo tengo que creer lo que hay ahí encima aunque no lo vea, y puede quedar muy bonito el hecho de que salga con un capote oscuro o opaco. Pero bueno, por lo general yo he venido desde mi pueblo a ver a mi Virgen para verla, no para ver un capote de plástico. Ya sobre gusto no hay nada escrito, hay otros que salen con grandes caparazones que cubren la obra. Yo preferiría los plásticos, sobre todo porque la extensión del plástico propicia o facilita que se cubra todo. ¿Por qué solamente la imagen? ¿Por qué no la imagen y la cruz? ¿Por qué no la imagen y el manto? ¿Por qué no las tres imágenes que van las tres imágenes secundarias que van con la imagen titular? ¿Por qué no los respiraderos y los dorados, que muchas veces valen más que las propias imágenes que llevan encima, no se protegen de la lluvia? Yo soy más partidaria de poner eso.
Hay quien dice que no hace falta, que es que crean microclimas que son perjudiciales, porque entonces lo que hacen es que una vez que está empezando a llover, que aumenta la humedad del ambiente, se echan los plásticos y entonces lo que hace es concentrar ese microclima de una humedad alta en el interior. No. Lo que hace es que en ese momento, vamos a ponerlo en números, si en ese momento está empezando a llover y está empezando a aumentar la humedad ambiental, y esa humedad se puede traducir en una medición de un 50, un 60, un 70%, cuando le echamos el plástico se mantiene al 70%, no completamente, porque el plástico no es hermético, va haciendo que esos niveles de humedad vayan oscilando muy progresivamente y muy despacio, y a lo mejor se mantiene bastante tiempo ese microclima al 70% de humedad y no llega al 80% o al 90% que está en el exterior del plástico. O sea que está beneficiando, porque está haciendo que la humedad vaya aumentando muchísimo más despacio. Es más, como en ese momento la salida procesional se acelera para resguardarse en cualquier sitio o para llegar antes a su iglesia, muchas veces con el plástico no da tiempo a que aumente al 100% la humedad y se equipare con la humedad ambiental. O sea que el plástico, más que perjudicar, lo que hace es beneficiar. Foco Cofrade es la asociación de fotógrafos de la ciudad que desde la disciplina de la artesanía artística, estética y devocional reclama un espacio medido y cuidado, atendido, formado ya por 19 fotógrafos. No, ¿Cierto? 22. Creo que somos más. 22. 22. Pablo lleva la Yo llevo las cuentas, de todos, 22. Claro, porque nos decíais que tratabais de aglutinar a todos los fotógrafos, cofrades al menos, y cómo ha sido la respuesta, por lo menos el grupo así de cabeza que... Ha sido bastante, yo creo que ha sido bastante positiva, ha sido cogido por... Yo no pensaba que tanta gente se iba a volcar con la asociación. Qué bien. Y ha sido una cosa, la verdad, que muy gratificante. Sí, Los nombres son brutales, ¿eh? Es que todavía no estamos teniendo una actividad grande ni tenemos todavía toda la agenda planificada para que tanta gente haya acudido. Eso porque había ganas. Pero ya hemos visto números de publicaciones extraordinarias que vais a sacar a través de las redes, a través de los enlaces, PDFs cuidadísimos, estéticos, únicos, que me imagino que tendrán una periodicidad y una continuidad, ¿no? Pues sí, la idea es que sea una publicación mensual en la que vayamos incluyendo a nivel fotográfico todos los eventos que se han dado a lo largo de ese mes, y esta ha sido la segunda edición que la hemos dedicado a la Virgen de la Esperanza, al besamanos de la Virgen de la Esperanza y a los 500 años de la Sacramental del Sagrario. Y su extraordinaria, con un cuidado estético increíble, ¿no? Mira, Alberto Ortega, que hoy no ha podido venir, que se ha disculpado por cuestiones laborales, evidentemente. Se me ocurre Raúl, se me ocurre vosotros, las primeras espadas, evidentemente, de la estética fotográfica de la ciudad. Pues sí, ¿quién más tenemos en lista? Luis Javier Quesada, José Castro, Jorge Fernández, Fernandito. Atemoriza. Fernando será el decano, ¿no? Sí, el papá de todos. Es un referente. Fernando es que es un referente. Armando López Murcia, entiendo que bueno, pues la estética que también ha presentado siempre. Y me imagino que bueno, esta mezcolanza de conceptos y de manera de enfrentarse a la fotografía, no sé, o reunís para acordar criterios comunes o... Todavía no hemos tenido la primera reunión, la primera que vamos a tener, pero sí tenemos un grupo como de WhatsApp, como ahora está tan de moda, y ahí es donde vamos lo más inmediato, claro, el más inmediato, y ahí es donde vamos pidiendo y solicitando todo lo que necesitamos para las diferentes publicaciones que estamos haciendo y para la futura exposición que, como ha dicho compañero Pablo antes, tenemos en mente hacer esta próxima Cuaresma, y nos queremos alejar un poco de esa estética tan típica en la que vemos siempre exposiciones de Semana Santa, pasos de frente. Podemos ver alguna imagen. Claro, porque nos habéis traído alguna. Sí, ejemplo, ¿no? Como ahora podremos ver en pantalla, vamos a intentar guiar esa exposición más al sentimiento cofrade y a cómo se expresa el pueblo
en conjunto a la Semana Santa y dentro de nuestras cofradías, y vamos a intentar darle otro enfoque a este tipo de exposiciones que están tan trilladas pues ya. Es una proyección que además que viene muy al pelo de las circunstancias vividas, ¿no?, en la Semana Santa pasada, donde el hecho procesional pues se queda prácticamente en nada por las circunstancias que se dieron meteorológicas, y os centráis en ese elemento, no solo por eso, porque es verdad que tuvimos muchos momentos muy emotivos que se vivieron dentro de las iglesias, sino también porque venimos arrastrando unos cuantos de años los fotógrafos aguantando comentarios del tipo de que la fotografía no transmite sentimientos, la fotografía cofrade, me refiero a que no es capaz de transmitir los sentimientos que transmite una pintura. Todo esto se ha debatido en diferentes televisiones estas semanas atrás y demás. Pero no conocen a Capra, no conocen las grandes obras de arte, no conocen cómo se hizo la Segunda Guerra Mundial y cómo se hizo la Guerra Civil. Cristina García Rodero, que es una de las grandes fotógrafas de la historia española, que todavía sigue en activo y que es la que nos ha mostrado todas las tradiciones de esa España oculta, que los dramas de la inmigración, todos los premios Pulitzer. Pues, ¿De verdad alguien puede decir que la fotografía no transmite sentimiento? Se pone en duda y se llega a decir. Y se llega a decir que un cuadro transmite más que una fotografía cuando es una interpretación de un autor, ¿no? Y la fotografía es mucho más real, transmite mucho más sentimientos. Entonces, por eso, el mostrar todas estas fotografías y esa visión de la Semana Santa que también existe, ¿no? Cuando alguien se levanta un capillo y está emocionado, estamos ahí los fotógrafos. Siempre he pensado que hemos desdeñado una parte fundamental también de la fotografía, y es convertirse, la capacidad que tiene de convertirse en notario de la historia. En que podamos tirar, como bueno, los coleccionistas de fotografía antigua como yo, podamos ver cómo era nuestra Semana Santa en 1909 y podamos descubrir de repente cómo salía el Señor de la Misericordia, que no sale ahora, por ejemplo, o cómo lo hacía el Señor del Rescate, que no sale ahora, o irnos a la estética decimonónica de la Virgen de la Angustia gracias a esto, comprobar de dónde venimos, qué podemos recuperar y qué no. En definitiva, esto no lo puede plasmar, evidentemente, las otras disciplinas artísticas, ¿no? El valor de la historia, que vosotros sois garantes, que sois custodios, que sois salvaguardas, y que quizás no se ha dicho lo suficiente, ¿no? Porque además, algunas de vuestras iniciativas viene también para sumarse a la impresión de un cartel que diga que es Foco Granada, ¿no? Pues sí, pero es que poco podemos decir después de lo bien que habla siempre y de la defensa tan aférrima que haces de la fotografía y tan buena, pero sí, es cierto que ahora cualquiera que tiene un teléfono móvil o cualquiera que tiene una cámara puede hacer una fotografía y puede dejar ahí un reflejo de lo que ha sido ese momento. Pero es como si tú a mí me das un papel y un lápiz y yo te pinto una casa y un árbol. ¿Y dices que es pintura? Eso no es. Bueno, yo esto sé pintar, pero no decía sé Pablo, claro. Detrás de la fotografía, sobre todo de la buena fotografía, hay un tiempo de trabajo, de estudio, claro, ¿no? Claro. La fotografía ya no solo es una documentación de lo que está sucediendo, sino que también es una materia artística, como decíamos antes, de la cual podemos hacer obras de arte. Sin la fotografía no habría cine, ¿eh? Claro, porque además luego viene... No desdeñe nadie esto, ¿eh? Porque el fotógrafo cofrade además entrega su foto, pero luego viene la parte de la impresión, que en eso me imagino que también tendréis cierta preocupación por cómo al final queda la obra reflejada en el cartel. Es muy importante porque tú quieres reflejar una colorimetría en una fotografía. Sí. Y muchas veces manda impresión esa fotografía y lo que te devuelven no es lo que tú tienes plasmado en tu mente y toca repetir. Oye, para ir recopilando, mesas de fundación, hay otras en Andalucía. Entiendo que también con conexiones, vosotros tenéis conexiones con ellas. No sé si auguro una asociación andaluza de fotógrafos cofrades para el futuro. Mira, todo se puede plantear. Bien. Nos estáis presentando un boletín digital mensual, una exposición futura en breves, ¿eh? La edición también de un cartel propio con vuestro signo y sello. No sé si me dejo algo o si me dejo alguna inquietud. Tenemos ahora mismo el curso cofrade, también el curso de fotografía cofrade, que tenemos la segunda edición, la vamos a hacer a través de Foco Granada, con la Hermandad de la Borriquilla. ¿A quién va dirigido este tipo de...? A todo el público que sea aficionado y apasionado de la fotografía. Para los socios principalmente, pero también para todo aquel y aquella fotógrafa que quiera sumarse y aprender un poco. Ahí vamos a intentar, aparte de enseñar algunas técnicas fotográficas,
vamos a intentar, pues eso, educar a todos esos fotógrafos cómo se tienen que comportar ante una imagen religiosa, una imagen sagrada, cómo se tienen que comportar en un cortejo, que algunas veces los fotógrafos parecemos parte del cortejo, de una sección más del cortejo del desfile procesional y solemos molestar bastante. Pues eso, todo ese tipo de cosas vamos a intentar pulirla. El aconsejar a las cofradías también tenemos en mente, bueno, tenemos ya pendiente una reunión con Federación para ver cómo nos vamos a mover por la nueva carrera oficial. No la quiero nombrar, pero sí, por si está ya el asunto, pero bueno, también cómo nos vamos a mover por la nueva carrera pero oficial. Me imagino que para vosotros será muy ilusionante, ¿no? Para Porque nosotros es una además es un mundo nuevo, no un podemos, espacio nuevo. un espacio no nuevo, podemos estar en contra. pero además que ¿Ya estáis espacio, estudiándola? Más o menos. Hemos hablado con Federación para ver dónde van a ir distribuidos los diferentes palcos, qué espacios vamos a poder tener los fotógrafos, cómo nos vamos a poder mover. Teníamos muy limitado acceder a la zona de tribunas, de carrera oficial. Vamos a intentar que eso también sea un poco más flexible y más amplio, a ver cómo también en catedral podemos hacerlo, porque también estamos muy limitados solo a una zona muy pequeña. Son muchas décadas ya teniendo las mismas fotografías dentro de catedral. Vamos a ver si podemos ahí hacer algo también, pero bueno, intentar asesorar y ser una herramienta para ayudar a la ciudad. Amo la fotografía y creo que esta ciudad, cuando en 1842 se convierte de las primerísimas de todo el continente europeo en tener reportajes propios, todavía como daguerrotipos, se ha convertido en una escena fundamental. Amo la fotografía y creo que cualquier sensible también sabe, viendo el cartel, por ejemplo, del perdón de este sábado, que es una de las herramientas fundamentales para la transmisión de valores y para centos cofrades grandilocuentes, Francisco Charlie. Y como amo la fotografía y sé de vuestra generosidad, no os puedo más que dar las gracias. Aquí vais a tener siempre, no a defensores, a vuestra casa, para decir lo que queráis. Tenéis que volver a venir porque se nos ha quedado corto todo esto. Seguiremos la exposición, el concurso, el curso, el cartel y vuestros boletines. Y os damos gracias porque nos alimentáis el alma, desde el arte, desde la estética, desde la belleza y desde la generosidad. Pablo Córdoba, Antonio Orante, gracias, maestros. Gracias a vosotros por dar voz a Foco Granada, porque la verdad es que el proyecto merece la pena. Absolutamente. Con mucho ánimo, ¿eh? Hasta muy pronto, amigos, ¿eh? Hasta muy pronto. Nosotros vamos a continuar en esta ocasión con el profesor Juan Jesús López. El Ex Homo. Una genialidad, un invento casi a la granadina, lo que le dejamos a otras escuelas. Algo imponente que nos va a recorrer a través de los grandes autores, alguien como el genial Lope Guadalupe. Y a continuación, lo mismo que estábamos hablando, fíjate, Francisco Charlie, con nuestro fotógrafo sobre la sensibilidad de esta disciplina, dice Álvaro Abril de repente, oye, ¿y la sensibilidad que tenemos los cofrades con nuestro propio patrimonio musical? ¿Que lo tenemos olvidado? ¿Que lo tenemos rezagado? Bueno. Y no lleva más que razón, ¿eh? Nos pide que lo cuidemos y nos pide que pueda ser también uno de los argumentos fundamentales para esta Granada, nuestra tan necesidad de identidad. Así que con Álvaro Abril y Juan Jesús López Guadalupe dejamos en este paseo por la cultura de Quinto Evangelio. La iconografía del Ex Homo es singularmente abundante en la escultura granadina, mucho más que en cualquier otro territorio, pero particularmente el busto de Ex Homo, el Ex Homo de pequeño formato. Podríamos pensar que es una obra menor precisamente por su tamaño. Al contrario, pienso que debemos valorar en ella lo que suponía de reto para el escultor una imagen que iba a ser vista cara a cara por el espectador, donde ningún defecto quedaría escamoteado a su vista. Por tanto, resultaba verdaderamente un verdadero reto. Yo creo que así lo entendieron los hermanos García, los primeros en popularizar en las primeras décadas del siglo XVII esos bustos de Ex Homo realmente extraordinarios hechos en barro y que luego se perpetuaron en Alonso de Mena, en Bernardo de Mora, en Pedro de Mena, en José de Mora, hasta convertirse precisamente en una imagen característica de la escultura granadina. Podríamos leer en ella precisamente aquellos rasgos que mejor definieron nuestra escultura, es decir, esencializar la imagen, buscar sencillamente los mínimos de recursos expresivos, lo cual se sintetiza precisamente en una imagen de pequeño formato. Esto obligaba a explotar al máximo los recursos empleados al escultor y a ofrecer un producto realmente extraordinariamente acabado que estaba concebido para, en la intimidad, en la cercanía, impresionar de modo profundo e indeleble al espectador.
Granada es tradición escrita a fuego y a hielo. Buster Keaton, actor y director estadounidense. La música procesional y el granadinismo. Granada desde antiguo ha poseído un rico y extenso patrimonio en cuanto a marchas procesionales, del que se hace poco uso y en muchos de los casos de las hermandades ninguno. En pos siempre de la ya nombrada palabra de la globalización. Es necesario un pensamiento un poquito más exhaustivo en cuanto a estos temas y que cada hermandad haga uso de ese patrimonio de lo musical que tiene. Para mí, indudablemente, estamos en lo correcto con esta propuesta que lanzo. Cada hermandad debería de buscar su propia seña de identidad y de explotar y enriquecer esos patrimonios musicales que tiene. Otro debate, siguiendo esta misma estela, es el de qué estilo musical debe tener cada paso. Nos hemos hecho a la idea, hemos asimilado totalmente que los Cristos van con cornetas y tambores, agrupaciones musicales, y las vírgenes con bandas de música. Como todos sabemos, en una no muy lejana Semana Santa de Granada, los pasos de Cristo también iban acompañados por bandas de música. Málaga también lo hacía y lo sigue haciendo en buena parte de sus tronos. ¿Por qué no volver a esa seña de identidad de los granadinos? A mí personalmente no hay cosa que me guste más que ciertos pasos de Cristo con bandas de música, con marchas procesionales, y además con esa característica que tiene la marcha procesional granadina, que es la solemnidad, esa solemnidad arrebatadora que tienen esas marchas, pues, de Ruzafa, del maestro Higuero y de tantos buenos y grandes nombres que han pasado por las batutas y por la creación de las partituras para la Semana Santa de Granada. ¿Os imagináis a imágenes de nuestra Semana Santa como pueden ser Jesús de la Amargura, de la Hermandad del Via Crucis, o el Señor de la Paciencia de San Matías con esas marchas de Semana Santa, ese miércoles, esa marcha que es Miércoles Santo en Granada, de la Hermandad, por ejemplo, de Paciencia y Pena, que sonara tras el Cristo de la columna, o crucificados como puede ser el caso del Cristo del Silencio, en el que está inmerso en un centenario acompañado de esa música para un acto extraordinario, por ejemplo. Incluir coros de voces blancas en pasos de Cristo, pasos de vírgenes, cosa de la que también carecemos en nuestra ciudad. Creo que también deberíamos de abrir la mente a todo este mundo musical y aportar e innovar con más tintes, con más notas de color que creen la diferencia entre las hermandades. Pues es el tiempo ya de la actualidad, de las noticias, en definitiva el tiempo en el que rebusca y cuenta, puntual y fantástico. Iván Palomo, amigo, ¿cómo estás? Pues muy contento de volver después de 15 días. Es verdad, porque te castigamos, es verdad. Me autocastigué yo en la... No, bueno, que también otro que cobra también una pasta, ¿no? Y dije yo, bueno, no puede ser. Que a ver, que el trabajo estuvo detrás de la cámara. Pero... Absoluto, nunca falla. Déjame que contemos noticias, que sepamos qué va a pasar desde ahora mismo y hasta la que viene, cuando volvamos otra vez. Esta es el tablón de convocatorias, las propuestas que os hacemos según Quinto Evangelio.
Ahora ya sí que sí, el tiempo de la actualidad, Iván, que además hay una barbaridad, ¿eh? Sí, pues vamos a empezar de una manera hoy especial. Atentos a sus pantallas. ¿Qué te digo, amigo? Felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades a Voy a ti, intentar que no me embriague la emoción. a 1.500 personas más que son hermanos y a miles más que son devotos. Felicidades. 40 meses y ya está. Menos y ya todavía. la tenemos ahí. Y ya está. La verdad que muchas gracias a la hermandad, desde aquí, el esfuerzo, al párroco, a todos y cada uno de ellos, que hoy lo llevo justamente, se habrán dado cuenta que la llevo muy cerquita aquí. Y bueno, esto era Hoy se ha dado a conocer, hoy mismo, Ahora 27 de enero. a caminar, que estos 40 meses que quedan por delante es el periodo donde más se puede disfrutar ese hecho tan Es lo que merecido. además yo quería transmitir, ¿no? La coronación creo que hay que vivirla durante el proceso, porque luego cuando ya esté coronada ya la tendremos ahí siempre, ¿no? Y yo desde aquí quiero recomendarle a mis hermanos, a mi... Luego te veo los 25 aniversarios, son trampas, ¿no? Hazme caso también, ¿eh? Pero que lo, No me digáis, ¿eh? disfrutemos, que lo disfrutemos. Creo que va a haber un gran programa, bueno, ya está. Sí, no, señor. No somos Sí, señor. nuevos en Granada de coronaciones. Iremos conociéndolo y viviéndolo y disfrutándolo. Y disfrutándolo, como cualquier otro hermano, sí, señor. ¿Qué más cosas nos trae la semana? Pues nada, el pasado 21 de enero se retiró del culto, que no se asuste la gente de San Pedro, que es que el señor de la sentencia ha ido a que Dionisio el Gozo pues le haga una puesta a punto en esos retoques, en esos cuidados que gracias a Dios se están haciendo. Hombre, es que a esta altura no ponerse nervioso, la fecha es un poquito justo. Bueno, Viene a tiempo, mira ¿no? que hay años, ¿no? Dura 2 meses y medio, entonces llegará, Sí. llegará a tiempo. Sí, hay un Vamos a ver. compromiso. Qué genialidad de Cristo. Poco lo ponderamos, ¿eh? Esto pasaba el 21. Esto pasaba el 21, sí. Además, las buenas noticias también, como es la culminación de la segunda fase de la restauración del Paso del Señor de la Amargura, que ya sabéis que se está restaurando desde el año pasado en los talleres de Dorado de Abel Velarde, y que van afrontando muy poco a poco, porque ya nos lo dijo la temporada pasada. Cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más Hablamos ese de un paso. paso de Nicolás Prados, que es el siempre más antiguo de procesiona, ¿eh? En Granada, entonces desde aquí felicidades también a Sí, porque por Ferrol no... por allí no, nada. Nos encontrábamos también con una procesión inesperada. Estamos acostumbrados que la fecha cercana al 8 de marzo, festividad de nuestro patrón de Granada, San Juan de Dios, y este año por el 475 aniversario del fallecimiento del patrón, se ha decidido sacar los restos que se conservan en su camarín. Para aquellos que no lo sepan, que hay gente que todavía no sabe que los restos de San Juan de Dios están aquí, Francisco en su casa. Usted estuvo debajo, ¿eh? Sí, claro. En aquella salida de 1995, ¿eh? Hay que ver, el más loco de los santos del mundo. Pues se ha determinado que las reliquias procesionarán hasta la catedral el miércoles 5 de marzo. Volverán el 7 a su basílica y en vísperas de su fiesta. Claro, el 8 ya la queda procesión. Claro, se ha determinado también que sea año jubilar de su onomástica de estos 475 aniversarios del fallecimiento. Por cierto, que nuestra compañera Carmen Bermúdez está detrás de la restauración de la obra que procesiona. Felicidades, Carmen, que te han felicitado por aquí, pero felicidades hoy en el día. Sí, señor. En el día de vuestro buen hacer. Lo has resumido muy bien tú, como enfermeros y médicos. Del arte, sí, señor. Tenemos el bombazo, como hemos hablado fuera de cámaras, que es el primer pregón de cofrades de la provincia, pero además organizado por la Diputación. Por la Diputación Provincial. Que de pregones también. Sí, bueno, no teníamos pocas cosas. Y bueno, para esta primera convocatoria se ha designado a Fernando Egea. Fabuloso. Y bueno, creo que aquí Delegado de Cultura y Turismo. Claro. Y os dejo para ver si entramos un poquito en debate. A ver qué os parece. Porque no nos dejan entrar en debate en esto. Esto no nos deja de comentarlo. En esto no. Es mejor. Bien. Ha hecho muy bien. La Cofradía del Santo Sepulcro ha abandonado la idea de realizar un paso nuevo para Nuestra Señora de la Soledad del Calvario. Según
el diseño que presentó en su momento José Manuel Martínez Hurtado. ¿Qué está pasando? ¿Esto se está convirtiendo en tendencia o esto? ¿Qué está pasando? Porque no hemos enterado también que Ferroviario dice no a su misterio. Sí, pero que ya anteriormente ha ocurrido lo mismo con el paso del Gran Poder. Sí. No sé. Mira, Francisco, esto tiene un debate. Isabel II le prometió a la provincia de Granada tren hasta la costa y autovía hasta la costa. La autovía se terminó hace 2 días. Tren no ha llegado todavía. Sí, yo prometo y ya paso a la historia. Sí. Bueno, vamos a ver. Muchas juntas de gobierno han hecho esto a lo largo de sus tiempos, ¿no? Ya está, simplemente. Sí, pero ¿qué nos está pasando en Granada? Ese yo creo que es un poco el debate. Sí. Porque, bueno... Esta es la línea que hay que seguir. Claro, presentamos para ilusionar y jugamos con la ilusión de... Bien expresado. Es donde estamos, porque claro, el Gran Poder... hemos ganado tiempo, ¿no? El Gran Poder es un vivo ejemplo además de un cambio totalmente radical al diseño original. Bueno, en estos casos es que se ha determinado no hacer o un misterio en el caso de Ferroviario o un paso en el caso de La Soledad. Es verdad que en el caso de Ferroviario había que estudiarlo mejor, ¿eh? Había propuestas incluso trazadas, bueno, pues con muchísima seguridad, en el que participa Francisco Starling en su trazo, y no se decanta uno por se decanta por una cosa que no... Había otra que se basaba en guiñar, homenajear a Alonso Cano, y en llevar corpóreamente sus obras pictóricas a la tridimensión de la escultura. Y se decidió por algo malentendido, ¿verdad? Bueno, que no va a ser. Sí, pero también se nos da el caso, por ejemplo, que ha habido hermandades que han tenido que hacer un segundo cabildo para confirmar un diseño que ya se había confirmado. Entonces, ¿por qué viene esta? Quizás sea el problema del tiempo, porque vemos que entre casi todos los proyectos que hablamos, desde el inicio hasta la decisión de la realización, existe unos años, 8 años, 6 años... Diseño de 2016 que terminan por empezarse en el 2025. Es prudente, 9 años después, y luego se termina en 29. Un debate, esto tiene una tertulia. Es que es una postura madura por parte de la hermandad. Tened en cuenta que 8 años son la legislatura máxima que puede estar un hermano mayor, entonces ya entraría el siguiente. A lo mejor el siguiente que entra no le parece. Bueno, pero es correcto. que estamos hablando de proyectos que son proyectos de hermandad, no se pueden limitar al mandato de un hermano mayor, entre otras cosas porque tienen una envergadura. Sí, pero dice Iván, oiga, mire, si yo no creo que lo acometa usted, ¿no? Pero ¿para qué lo proyecta si sabe que es inviable? Que muchas veces nos pasa esto. Bueno, inviable. Un diseño que me regalan, un proyecto que me regalan, por el que no he tenido que pagar, que sé que me va a costar afrontarlo, sangre, sudor y lágrimas. Que cuando decido afrontarlo han pasado 9 años desde que yo lo he aprobado. ¿Y ahora qué? Pero claro, es que entonces le estamos dando... le estamos metiendo palos en la rueda a nuestro propio futuro en una junta de gobierno. Es decir, porque nosotros vamos a dejar por mandato que el planteamiento es demasiado anterior a la puesta en marcha de su ejecución. Por eso digo, que pareciera que no es un proyecto de hermandad, sino un proyecto mío. Sí, que es un proyecto de hermano mayor, de junta de gobierno. Es que por ahí podemos encontrarnos parte de la realidad. Claro. Y no es mejor que aprobemos proyectos cuando ya sepamos que se pueden realizar en un margen de 2-3 años. O con coherencia, si no. O cogemos un diseño, lo colgamos en la Casa de Hermandad. De 2 o 3 años la regidora que se nos acaba el tiempo. Según qué proyecto. El mejor tema se nos acaba. Hoy es muy interesante la actualidad. Me imagino que cada vez será más fecunda, más rica, ¿verdad? Como seguro. Ya auguramos en tiempo. Sí, señor. Vámonos ahora, por tanto, al tiempo de efemérides, a conocer qué sucedió un 27 de enero según la cultura y la cultura cofrade granadina. Un 27 de enero de 1684 es enterrado en Santa Isabel la Real Bernardo de Mora, padre de la saga de los Mora, fallecido el día anterior a los 70 años, hace 341 años. En 1810, los franceses ya han tomado Granada. Las tropas de Napoleón provocarán irreparables pérdidas patrimoniales y robos a las cofradías granadinas. Hace 215 años. En 1864 nace Dolores Torres Agrela, dueña de una dolorosa obra de Francisco Morales, que dona al convento de Los Ángeles. Al cabo, será la Virgen de la Misericordia. Hace 161 años.
y que se nos ha echado el tiempo encima y que lo hemos pasado extraordinariamente bien y que hemos aprendido y que hemos contado mucho, ¿verdad, Francisco Charles? Y disfrutado enormemente con la compañía de artistas de la fotografía, que siempre son una aportación fundamental en nuestra Semana Santa. Sí, señor. Amigo, pues la que viene más y mejor. Claro la que que viene sí. un bombazo de programa, ¿eh? Seguro. 7 Muy días interesante. y aquí estamos de nuevo. El mayor abrazo, Francisco Charlie. Para todos. Iván Palomo, ¿qué te digo? Uno Pues más. yo, rápidamente, a Miguel Ángel Orantes, padre de nuestro compañero Antonio. Un beso, Miguel Ángel, que sé que nos sigue desde Lanjarón. Sí, señor. Y Sí, está muy señor. preocupado, ya os diré por qué, porque si no llega a la señal por un cambio de proveedor. Amigos, hasta la semana que viene. Igualmente, hermano. A todos vosotros, gracias por mil cosas y por tanto que siempre dais, semana tras semana, porque de eso no os olvidáis, de darnos más de lo que nosotros podemos ofreceros. Seguid aquí, pendientes, y nosotros en una semana os ofreceremos lo que es Quinto Evangelio, una forma de entender la comunicación. El mayor abrazo.